Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con los temas de ventilación mecánica. Dentro de estos pequeños videos, pues vamos a ver algunos temas en cuanto a la ventilación mecánica. Ya de hoy vamos a ver lo que es el retiro de la ventilación mecánica en pacientes neurocríticos. Y eso es muy importante, ya que pues bueno, en algunas unidades de cuidados intensivos pues vamos a manejar a estos pacientes, ¿vale? Y más si es una terapia polivalente. Entonces, muy importante. Dentro de esto, ¿cuál es la evidencia sobre el retiro de la ventilación mecánica en estos pacientes? Pues realmente, pues los datos son muy escasos, y eso principalmente en este tipo de patologías neurocríticas. Realmente este tipo de pacientes evidentemente son ventilaciones prolongadas, riesgos de sobreinfección y que generen neumonías asociadas a la ventilación mecánica, y esto es importante tener en cuenta, que mientras mayor días de ventilación, mayor la mortalidad del paciente. Entonces esto es muy importante debido a que de estos análisis, pues bueno, vamos a empezar con las interrogantes sobre qué debo hacer o qué pruebas debo de hacer o qué escalas yo puedo utilizar para que yo me pueda orientar en qué momento puedo retirar la ventilación mecánica en el paciente. Ten en cuenta, en el momento que nosotros vamos a iniciar un retiro de ventilación, resolvimos la causa del paciente. En pacientes con estado neurocrítico, evidentemente pues ya controlamos lo que es la presión intracraniana, lleva más de 24 horas controlada, se resolvió en caso que fuera quirúrgicamente y sin datos de edema. Pues en ese momento yo voy a considerar iniciar con esos protocolos. ¿Cuáles son esas tres cuestiones que vamos a tener nosotros? De forma importante, un protocolo de sedación, un protocolo de criterios de destete y de retiro de la intubación, y lo que son los criterios y momentos exactos o en qué momento yo voy a considerar el uso de la traqueostomía, ¿vale? Entonces dentro de estos vamos a utilizarlo. El paciente neurocrítico es amplio, vamos a nosotros orientar lo que son las lesiones cerebrales agudas, ¿vale? Dentro de esta parte del retiro de las lesiones agudas, pues bueno, ¿cómo vamos a nosotros a definir cuando es un retiro exitoso? Cuando es la capacidad de mantener una ventilación espontánea sin necesidad de la ventilación mecánica durante 48 horas después del retiro de la ventilación. El fallo, lamentablemente, en este tipo de pacientes, que es casi del 20%, depende de qué tipo de lesión habremos. Pero en general, cualquier retiro de ventilación tiene un fallo de 20%. En una bibliografía van a encontrar que hasta 72 horas, algunos consensos, ¿vale? Pero vamos a dejarla en 48 horas. ¿En qué momento yo voy a considerar que tengo datos predictores que me van a decir si voy a tener éxito en la parte del retiro? Que el paciente tenga una edad temprana, baja gravedad al ingreso, un corto tiempo de ventilación mecánica, que el paciente se mantenga normocármico y balance de los líquidos neutros e incluso negativos, ¿vale? Dentro de esta parte, pues vamos a empezar con lo que es el proceso de retiro de la ventilación. Eso es en general, ¿vale? Para que cuando empezamos con el tema de qué escalas podemos utilizar en el paciente con alguna patología neurocrítica, podamos entrar en esos procesos. Como todo, yo la escuela que utilizo es esa parte, protocolos. Pasar de un protocolo a otro protocolo para que sí seamos esquematizados y podamos llevar un éxito a nuestros pacientes, ¿vale? Entonces, nuestro primer proceso para el retiro, vamos a evaluar al paciente si puede tolerar la respiración sin asistencia, más criterios para iniciarlo. Y en otros videos vamos a ver esos criterios. Inicialmente, tratar la causa que llevó al paciente a la ventilación mecánica, más algunas pruebas que requieran la frecuencia cardíaca, la saturación, la relación FiO2 y PO2, lo que es a nivel hidroelectrolítico, entre otras pautas que vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Dentro de esto, pues bueno, si mi paciente cumplió criterios para la preparación del retiro de la ventilación, vamos a iniciar un ensayo de respiraciones espontáneas. Y esto podemos utilizar tubo en T, como vimos en mi video anterior, para pacientes que, pues bueno, sugerido en pacientes cardiópatas. Y CPAP, si el paciente tolera lo que es el CPAP
y la pieza en T con un PIB de 0 y una PCO2, esto es algo positivo. Pero en caso que el paciente empiece con la respiración y que requiera una asistencia, una demanda de esas asistencias, una presión soporte mayor a 8, mayor a 10, lo vamos a encontrar, pues mayor de 5, pues bueno, nos va a evitar que el paciente puede fracasar, ¿vale? Y por lo menos unos 30 minutos en esta bibliografía que hemos estado consultando, ¿vale? Dentro de esto, en estos pacientes con apoyo en la ventilación, es buscar esos criterios para el retiro de la ventilación, ¿vale? Si nuestro paciente, que es el primero, segundo, ya pasó nuestro segundo protocolo, vamos a pasar al tercer protocolo, que quiere decir que el paciente toleró la ventilación espontánea, y buscar criterios de extubación. Nuevamente, pues eso ya lo vamos a considerar nosotros en otros videos para lo que es el índice de Tobin, lo que es el P01 y entre otros, ¿vale? Pero algo importante o que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, en el contexto de paciente neurocrítico, es esto: un adecuado nivel de conciencia, la deglución y la tos. Eso es lo que nos va a dar pautas que vamos a ir avanzando más adelante para que lo tengamos en cuenta esta parte, y pues estos anteojos para que estén al pendiente de estos conceptos, ¿vale? Después de esto, pues bueno, retiro de la ventilación mecánica en el contexto de un paciente que a lo mejor no tengas un paciente neurocrítico, que es lo que vamos a ver más adelante. En caso que el paciente, pues bueno, para tener una mayor éxito, pues bueno, se recomienda ventilación profiláctica no invasiva o cánulas de alto flujo, principalmente para pacientes que tengan riesgo de que pueda fracasar esta ventilación. Pacientes mayores de 65 años, una paciente con cardiopatía, como lo vimos en mi video anterior para el retiro de la ventilación en pacientes con alguna patología cardíaca, y pacientes con EPOC, ¿vale? Teniendo en cuenta este proceso, pues bueno, hubo un consenso en el 2006 en el cual, pues bueno, definió lo que es el destete simple, el destete difícil y el destete prolongado. Destete simple es un 52% de éxito, y es lo que presenta mayor en los pacientes después de un intento de ventilación espontánea con una mortalidad del 7%. Un destete difícil, fallo en el primer intento de la ventilación espontánea y un destete menor a 7 días, mortalidad del 11%. Y el que nos preocupa más y el que puede caer en nuestro paciente neurocrítico, tanto un destete difícil como un destete prolongado, es que el fallo del primer intento de la ventilación espontánea y un destete mayor al 7% puede aumentar 22% esta mortalidad del paciente. Entonces, siempre tener en cuenta esta parte. Ya entrando en lo que nos compete del tema de este video, el destete y las lesiones cerebrales. Nosotros hay que tener en nuestra cuenta que una lesión cerebral aguda se va a determinar de acuerdo a la escala de dolor que pueda presentar nuestro paciente y el proceso agudo en la tomografía de cráneo. Normalmente estos pacientes, el motivo por los que se ventila o se usa la ventilación mecánica en estos pacientes, por insuficiencia respiratoria, por una vía o una ventilación mecánica prolongada, en el cual pues, nuestra finalidad es proteger esa vía aérea de la aspiración y modular los niveles de oxígeno, el CO2, en el momento de un proceso de un protocolo para un paciente neurocrítico para mantener o presiones de perfusión cerebral adecuado. Esta finalidad y evitar las menores secuelas en nuestro paciente en ese momento, ¿vale? Nuevamente, ¿qué me va a tener como éxito el paciente para que yo pueda considerar en ese momento? Ya tratamos la causa, ya controlamos la presión intracraniana, ya lleva más de 24 horas. ¿Y qué me va a decir a mí que ese paciente yo puedo considerar el retiro de la ventilación o iniciar este protocolo? Principalmente pacientes con edad temprana, que tenga un buen reflejo oxígeno y en algunos momentos balances negativos. ¿Qué es lo que me puede llevar al fracaso? O que yo desde un inicio pueda ver que mi paciente mejor tuvo una lesión bastante severa, y que yo sé que ese paciente, aunque tenga una edad temprana, aunque tenga ahí el reflejo débil, pero en unas situaciones, ese tipo de lesiones, yo considerar la parte o el uso
de otras alternativas que vamos a ver más adelante, ¿vale? ¿Qué es lo que me puede fracasar? Que el paciente tenga una disfagia neurogénica, una escala de grado menor a 5, un aumento del volumen de secreciones tan moderadas a grandes, que no tenga reflejo de tos y que el paciente lleve más de 10 días de ventilación mecánica. Y eso pueda darme saber que ese paciente no va a ser una ventilación fácil y que yo considere otra alternativa, ¿vale? Nuevamente en estos pacientes, como vimos en pacientes en caso que el paciente tuviera factores de riesgo, no se recomienda la ventilación profiláctica no invasiva posterior al retiro de la ventilación de estos pacientes, porque son pacientes que no van a manejar, no tienen reflejo de oxígeno, manejan las secreciones y pues esto puede complicar esa situación. Normalmente del 5 al 20% estos pacientes van a fracasar. Y principalmente porque van a llevar una afectación en el tronco encefálico. Y normalmente si se retira la ventilación mecánica, el 10 y el 35% va a requerir otra vez una reintubación, ¿vale? Pues es importante el inicio del protocolo y identificar esas partes. Dentro de estos artículos lo que vamos a dar son puntos claves. Normalmente, como comentamos en el primer paso, que es evaluar el paciente, la causa o la forma en el que vamos a ver si tolera la respiración. En este caso vamos a utilizar el primer protocolo, lo que es el uso de sedación. Normalmente el uso de sedación en estos pacientes son pacientes que van a llevar más de 10 días para llevar un control tanto del edema máximo a nivel cerebral, mantener lo que es la presión intracraniana, pues nos va a llevar por lo menos más de 10 días. Y esto, pues los pacientes están con usos prolongados de este tipo de sedación, tanto midazolam, propofol. En caso de que a un paciente se haya iniciado el tiopental, pues hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Normalmente en una bibliografía podemos utilizar en ese paciente. Si el paciente lleva 10 días, vamos a empezar a despertar, pudiéramos que el paciente empiece a despertar no de forma agradable o de cierta manera el despertar que tenga el paciente sea muy agresivo, pues bueno, podemos considerar la dexmedetomidina y realmente pues bueno, ahí mantenemos la sedación o en cierta manera disminuyendo, pero probablemente no hay mucha evidencia. El uso de BIS nos va a ayudar principalmente, índice bispectral, a ver el estado de sedación y disminuyendo este tipo de sedaciones para que puedan mantener al paciente pues con un adecuado estado de sedación, ¿vale? Y cuando iniciamos el protocolo, cuando yo voy a iniciar el protocolo, como ya comentamos, por lo menos que la presión intracraneal se mantenga por abajo de 20 milímetros por más de 24 horas, ¿vale? Nuevamente lo que vamos a utilizar, algunas podemos utilizar escalas de sedación de agitación de Ritmo, principalmente en esta parte, pues bueno, la idea es que tengamos a nuestro paciente con un RAS de 0, ¿vale? Y delirium, pues bueno, en caso del paciente, pues como comentamos, nos pudiera ayudar la parte de la desmetomidina en estos pacientes, ¿vale? Teniendo en cuenta que las hemorragias intracraneales para que pueda fracasar, pueden fracasar un 15%, y hemorragias extraordinarias un 29% que pueda fracasar nuestro protocolo. Como comentamos, la presión intracraneal se tiene que mantener entre 24 y 48 horas. Normalmente hay ensayos prospectivos multicéntricos, normalmente ese ejercicio de 744 pacientes que normalmente consideraron el retiro de la ventilación mecánica cuando el paciente tenía tanto el CPAP como la PCNT, se mantuvo más de 30 minutos, tuvo una tos efectiva y una escala de Gauss de 10 puntos. Esto nos dio o aumentó más, casi de mayor del 50% el éxito del retiro de la ventilación en estos pacientes. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, pues bueno, eso es lo que nos va a dar o predecir si el paciente va a tener un éxito o no. Si no tiene todos estos factores son disminuidos, probablemente el fracaso es, como ya comentamos, de un 20 o hasta un 35%. Posteriormente al retiro de la ventilación, lo ideal es iniciar con fisioterapia pulmonar para que les vaya bien a los pacientes. ¿Qué escalas yo puedo utilizar para considerar si el paciente va a tener éxito al retiro de la ventilación o va a fracasar y yo considere la traqueos? Pues principalmente podemos utilizar la escala de Visage, que sí se ha utilizado en estos pacientes y que realmente pues bueno, tiene una predicción muy elevada, ¿vale? Dentro de la escala Visage, pues obviamente
la evidencia en este tipo de criterios convencionales para el retiro probablemente ha tenido un auge importante. Y nuevamente si lo podemos aplicar en estos pacientes de una situación exitosa, en estos individuos que tienen un daño cerebral severo. Nuevamente esta escala de Visage pues, está compuesto por la edad, lo que es la escala de Graslow, lo que es la parte de la visualización y la capacidad para deglutir. Cada componente se le otorgó un punto y el 90% de los pacientes con extubación con éxito tienen 3 o más puntos, ¿vale? Entonces mientras menos tengamos, pues el éxito va a ser rotundo y alta probabilidad que pueda fracasar, ¿vale? Nuevamente la capacidad para responder a órdenes simples o comandos, decir el doctor es que el paciente pues bueno no responde, no tiene la capacidad de seguir comandos, pues realmente eso sí nos da una capacidad para que pudiéramos valorar el retiro de la ventilación. Pero realmente pacientes que tuvieran una escala de grado menor a 8 puntos es una extubación fallida del 25%, mientras que un paciente que tenga una escala de 8 o más tiene una extubación exitosa mayor al 63%, ¿vale? Tener en cuenta esta parte. Y normalmente pues hay que tener en cuenta estas escalas que podemos utilizar. ¿Qué otros factores nos pueden ayudar para saber si se va a asociar una extubación exitosa? Lo que es la evaluación de tanto del reflejo nauseoso como la tos en estos pacientes que nos pueden valorar esta parte. Y normalmente un puntaje menor o igual al 6, pues bueno, nos puede predecir un éxito importante. Y dentro de eso podemos utilizar las escalas de cuidado de la vía aérea. De la vía aérea. Y dentro de esto, pues bueno, vamos a aplicar este puntaje y que realmente, pues mientras más, menos puntos tengamos o más o menos, pues nos va a orientar a un mayor éxito, mayor puntaje, menor éxito, ¿vale? Y dentro de esto, como ya comentamos, la tos, como en el momento de la movilidad de la aspiración, la cantidad de secreciones, el carácter de las secreciones, la viscosidad de las secreciones, el intervalo de las aspiraciones de las secreciones y el reflejo nauseoso, ¿vale? Tanto nos podemos hacer una parte vigorosa hasta ausente, ¿vale? Entonces muy importante tener en cuenta esta parte del retiro, ¿vale? Normalmente ya como comentamos, la falla es importante y casi como depende del tipo de lesión que pueda presentar nuestro paciente, pues tenemos que valorar lo que es la traqueotomía. Es necesario, cuándo la hacemos, cómo la hacemos, y realmente pues va a depender del tipo de lesión que tenga el paciente, que no tolere las ventilaciones espontáneas, el tipo de lesión que pueda presentar el paciente, principalmente la afectación ya sea en el tallo, y pues bueno, es importante que podamos valorar. En otro tema vamos a ver los criterios para hacer la traqueotomía, cómo lo podemos aplicar en el paciente y cómo podemos hacer el procedimiento, y también espera una parte del video cómo podemos hacer esa traqueos o el procedimiento en estos pacientes, ¿vale? Entonces espero que les haya gustado este video. Realmente es puntos claves de este tema que tenemos que tener siempre presentes en el momento de nuestros pacientes, ¿vale? Entonces les dejo en la parte de los comentarios los artículos donde se sacó esta información para que lo puedan revisar más detalladamente. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, me lo pueden escribir en los comentarios y con mucho gusto se los responderé, ¿vale? Entonces si te gustó el video, pues bueno, darle me gusta, compartir y suscríbete para más contenido sobre estos temas en áreas críticas y que realmente pues bueno, para poder llegar al éxito de nuestros pacientes, ¿vale? Entonces me despido de ustedes y